Autoridades, socios, amigos, señoras, señores, excusan su asistencia por problemas de la agenda del excelentísimo alcalde don Francisco de la Torre, el teniente alcalde don Carlos Conde, la delegada territorial de Turismo y Cultura doña Gema del Corral, la concejala de Cultura doña Mariana Pineda, y en primer lugar quiero darles mi más cordial bienvenida a esta nueva edición de nuestra cita anual con el Club Liberal 1812 de Málaga. Agradecemos al Hotel Vinci y Posada del Patio y especialmente al director don Jorge Cáceres por cedernos este espacio para celebrar nuestro evento. Un año más, nuestro club tiene el placer de otorgar el Premio Libertad 1812, un galardón que se consolida a lo largo de 9 ediciones gracias al prestigio de quien lo han recibido. Entre los premiados anteriormente se encuentran figuras tan relevantes como don José García Castillo, don Manuel Alcántara, don Alberto Adella, don Antonio Escotado, don Fernando Sabater, doña Rosa Díaz, don Antonio Garriga Walker y don Félix de Azul. Este año es para nosotros un honor reconocer la trayectoria de doña Teresa Freixet, cuya incansable lucha por la libertad ha sido un ejemplo para todos. El Club Liberal le concede este premio en reconocimiento a su permanente y audaz defensa de los valores liberales a lo largo de toda su vida. El Club Liberal es una asociación integrada por hombres y mujeres que creemos firmemente que el liberalismo es el camino para que las sociedades humanas convivan en armonía, evolucionen y alcancen un equilibrio como son todos. Como bien saben, nuestro nombre rinde homenaje a la Constitución de 1812, un hito en la historia de España, porque aquel día se escuchó por primera vez el grito de ¡Viva España! ¡Viva la Constitución! Y el presidente de las Cortes, don Agustín Argüelles, proclamó al pueblo: españoles, ya tenéis patria. Muchas gracias. Señor secretario, tiene la palabra. Buenas tardes a todos. Procedo a la lectura del acta del 4 de marzo. Resultado de las votaciones del Premio Libertad 1812 de 2024. Tras el proceso de selección del Premio Libertad que se celebra entre enero y febrero de cada año por todos los miembros del club, se hace constar en el presente acta la otorgación del mismo a doña Teresa Freixet San Juan, jurista especializada en Derecho Constitucional, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona y catedrática de Monet al personal. Defensora de la argumentación bien fundamentada, activista de la sociedad civil, batalló contra corriente por los valores humanistas y racionales, tanto en tiempos de Franco como ahora contra los poderes separatistas. Es sin duda una de las personas más valiosas del panorama intelectual. Su inteligencia, su conocimiento, su sabiduría y su pensamiento libre de servidumbres la hacen meritoria de nuestro país. Gracias. Vamos a ver un vídeo homenaje que lo acordaría la mesa que se sentaran enfrente de la pantalla. Y a veces me pregunto, ¿qué se les enseña a nuestros estudiantes sobre la Constitución, sobre la Unión Europea, sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña? ¿Qué saben? Claro, lo mejor para según quién es que sepan poco, porque de esa manera
son mucho más manipulables, porque de esa manera son mucho más receptivos a según qué cosas. Si la comunicación no se impregna también de esos valores de libertad, de igualdad, de pluralismo, etcétera, y no se hace una comunicación seria, rigurosa y profesional, volvemos otra vez a estar absolutamente en lo mismo. De ahí que sea tan importante remitirse a lo que es la educación, a lo que es la comunicación, porque sin que esas dos cosas funcionen bien, los valores se van a diluir. Si se diluyen los valores, se diluye la democracia. Si desaparece el Estado de Derecho, desaparece la libertad, desaparece la igualdad, desaparece el pluralismo. A Teresa Freixas la conozco desde que empezó Derecho, en primero. Yo fui su profesor. Organicé un seminario y solo se apuntaron 2. Estamos hablando de hace más de 40 años. Y una de ellas era Teresa. Desde entonces, nuestra amistad y relación, que ha tenido épocas en que no nos hemos visto, porque ella vivía en Lérida y yo en Barcelona, pero ya desde hace muchísimos años, en la Autónoma, volvimos a coincidir. Y tengo que decir que Teresa ya era igual que ahora, igual que la que ustedes conocen, ya era así cuando tenía 18 años o 17 años, que es cuando la conocí. Una persona con principios, una persona interesada por el estudio, una persona pues, que tenía curiosidad por todo y tenía una visión moral de la vida. Podría decir muchas más cosas, pero el tiempo se me acabó. Gracias a todos. Manuel Aragón, catedrático de Derecho Constitucional, y quiero felicitar a mi querida y admirada amiga Teresa Freixas por el premio que le ha concedido el Club Liberal 1812 de Málaga. La trayectoria firme y constante de Teresa en defensa de la libertad y la igualdad de los españoles y por ello de nuestra democracia constitucional la hace merecedora con toda justicia de ese galardón. Ella es un ejemplo para todos nosotros, los constitucionalistas españoles que, fieles a nuestro oficio, estamos defendiendo el Estado de Derecho, el Estado constitucional, el Estado democrático frente a los ataques tan arteros que hoy internamente recibe. Ella, como dije, es un ejemplo en el que todos nos miramos. Teresa, te felicito de todo corazón, me ha alegrado mucho del premio y felicito también al Club Liberal 1812 de Málaga por haber tenido la fortuna y el acierto de habértelo concedido. Un abrazo. Querida y admirada Teresa, ¿quién mejor que tú para recibir el premio Libertad 1812? Un premio concedido al compromiso con el ciudadano en el marco del Estado democrático de Derecho. Tu prestigio acredita el reconocimiento a una labor incansable y fecunda, que generosamente has puesto al servicio de todos aquellos que hemos solicitado tu colaboración. Recibe un fuerte abrazo, Teresa, y la más afectuosa enhorabuena en nombre de Sociedad Civil Catalana y en el mío propio. Teresa es una persona con gran capacidad de transmitir de una forma clarificadora sus conocimientos y sus análisis de tipo jurídico, para todo tipo de público. Tiene alma de profesora. Teresita guapa, felicidades y gracias por ser como eres, por todo lo que sabes compartirlo y por estar, porque siempre que te necesitamos, estás. Eres única, ya lo sé, es mi teoría, que eres tan única que es una pena, así es que la única solución que nos queda es que te tenemos que hablar. Es así, necesitamos muchas Teresitas. Ponga una Teresita en el comedor de su casa, eso es lo importante. Solo puedo decirte eso, gracias y un beso muy grande. Ay, cosito, ahora que vamos a nadie, escuchen, atenta, así es notario.
Besitos. Dios. Querida Teresa, muchas gracias por tu labor, muchas gracias por tu compromiso, muchas gracias por tu lucha. Te lo mereces, estamos orgullosos de ti, no te rindas jamás y, como bien dices, seguimos. Querida Teresa, muchísimas felicidades por tu premio y también darte las gracias por haber sido siempre un referente para mí desde que elaboré mi tesis doctoral. Un abrazo muy grande. Hola, soy Miguel Tey. Quiero felicitar a Teresa por todo lo que hace por todos y darle las gracias por la compañía que me ha hecho a lo largo de los años durante todo este tiempo. Hay gente que tiene Google y yo consulto a Teresa. Es tan generosa que siempre tiene una respuesta y convivir con ella es una maravilla. Siempre te cuenta cosas, siempre hay nuevas aventuras que explicarte y trabaja con un rigor y con una valentía que yo creo que es un lujo para todos. Pero es que no os lo perdáis, está aquí. Ella no sabe que estoy hablando de ella, claro, pero aquí la tenéis. Hola, muy buenas, aquí en medio del Cantábrico. El regalo que es el mío, Teresa conmigo aquí. Un beso fuerte a todos. Adiós. Querida Teresa, muchas felicidades por este merecido premio y muchas gracias por defender siempre la Constitución, la libertad y la igualdad entre todos los españoles. Un beso muy grande. Mi querida Teresa, mi más cálida enhorabuena por este premio Libertad 1812 que te otorga el Club Liberal 1812 de Málaga. No voy a rememorar ahora cuando nos conocimos en la Conferencia Episcopal Peruana, siendo ya peluquero en aquella magna institución, pero sí me acuerdo de cuando hicimos juntos aquella visita a los lugares históricos de Cádiz, que conmemora la Constitución precisamente de 1812, San Felipe Neri y la Plaza de la Constitución. Es un premio al que te dan y te otorga este Club de Málaga, muy merecido. Todos los españoles, especialmente los catalanes, te debemos mucho. Así que enhorabuena por el reconocimiento y deseo verte pronto en las distintas peleas en que hemos trabajado juntos. Querida Teresa, muchísimas felicidades una vez más por un premio más que merecido del cual tú has ya recibido por una trayectoria admirable, impecable en defensa de la libertad, de la democracia, de los valores constitucionales, del derecho bien entendido. Enhorabuena de nuevo, de todo corazón. Muchas felicidades. Hola queridos amigos, lamento mucho no poder estar ahí con vosotros entre seguramente muchos amigos y conocidos y con un motivo tan justificado, pero las clases me retienen aquí en Barcelona. En fin, poco se puede decir, que seguro algún otro me habrá dicho ya sobre Teresa. Yo recuerdo que cuando no sabía quién era y la vi por televisión y temí lo peor, porque era creo una entrevista en TV3 con ese agudo cerrado de acento catalán y esos apellidos, y de pronto vi la cordura y la serenidad de juicio hecha persona. Después he tenido ocasión de conocerla y apreciarla con ocasión de la fundación del CLAC con otra amiga común, Miriam Tey. La animamos a que se pusiera en la cabeza y, como siempre, nunca deserta de las justas causas, y con esa energía incombustible que tiene, uno siempre tiene un indicador de una causa justa. Si Teresa está en ella, ahí hay motivos para pensar que está del lado del bien. En fin, un fuerte abrazo para todos y espero que paséis un día dichoso. En 1983, mi madre leyó su tesis y estuve con ella, también cuando obtuvo su cátedra. He sido muy feliz de formar parte de su vida y tenerla presente como madre, jurista y persona. Enhorabuena por este premio, te lo mereces. Y rogarle a María Elvira Roca Gallego que suba a la tribuna. Buenas noches amigos del Club Liberal. Es una ocasión verdaderamente
estupenda la de vernos aquí con motivo del premio que nuestro club le da a Teresa Freixas. En realidad ella es la que nos da a nosotros el gusto de recibirlo. Yo me he tomado la molestia de mirar el currículum malamente a Teresa, el que aparece en la Academia de Doctores Europea. Tiene un currículum de 115 páginas, sin un desperdicio. Es verdaderamente impresionante lo que este señor ha podido trabajar a lo largo de su vida. No obstante esto, he de añadir que el primer recuerdo que yo tengo personal, quiero decir, el contacto primero que tuvimos ella y yo, fue una noche memorable en Bruselas entre gin tonics, y que aparte de todo lo que sabe un montón, y todas esas virtudes que han sido logradas, tiene un sentido del humor absolutamente magnífico, y para una cuerda es una señora fenomenal. Teresa Freixas ha sido una luz en la oscuridad en muchos momentos y ha mantenido a lo largo de su vida una trayectoria impecable, no solamente por supuesto como profesor de Derecho Constitucional, estudioso de Derecho Constitucional, Español, Europeo, etc., sino en ese punto de cordura que el ser humano pierde con facilidad, probablemente porque va contra nuestra naturaleza más profunda, eso que llamamos la ley, el imperio de la ley. En mi opinión, hay 3 o 4 constantes en la vida humana. Una es la del, digamos, physis y polis, para que se haya explotado, ¿no? Entre el campo y la ciudad, etc. Pero otra es la tendencia del ser humano a organizarse conforme a vínculos que son normas por todos aceptadas. Eso llamamos la ley. Y otras formas de vínculo que son vasallajes, sistemas de jerarquía a través de tomas y dacas personales, etcétera, que también han sentido la estructura de las sociedades humanas, no lo olvidemos, pero también sabemos que el ser humano, desde los griegos por lo menos, sabe que es mucho más libre, sujeto a un sistema de normas que sea idéntico para todos conocido, ¿no? Los romanos estuvieron a punto de llegar a la guerra civil para escribir esas leyes por escrito, las 12 tablas, que es el primer cuerpo legal que Roma ofrece al mundo, no sin sangre, quiero decir, no sin fatigas, aquello no fue gratis. Bueno, pues porque la propia sociedad se organizaba conforme a unas leyes que se decían, unos conocían mejor, otros peor, no. Eran unas normas que tenían que ser conocidas por todos y estar escritas en unas tablas, que tenían que estar expuestas públicamente para que todo el mundo supiera cuáles eran esas tablas. Bueno, pues yo estoy segura de que en aquella pelea hubo un montón de Teresas Freixas intentando colocar las 12 tablas ante el público para que la ley fuera por todos conocida y por todos obedecida. La idea de que eso nos hace mucho más libres que los vínculos de vasallaje que podemos establecer, no digo que no nos den seguridad, por supuesto, ser un vasallo también da seguridad, pero como ideal humano coincidirán conmigo en que está muy por debajo del hombre que vive sometido a la ley, ese hombre que murió como Sócrates, porque la ley tiene que ser obedecida en todas las cosas. Yo creo que ella ha representado muy bien ese papel de persona que comprende la profundidad de lo que significa un sistema legal, cuánto ennoblece la vida humana el tenerlo y el respetarlo. Ella lo ha defendido, los ha estudiado a lo largo de toda su vida de una manera absolutamente admirable hasta el día de hoy. Así que, Teresa, yo no tengo más que decirte que tienes toda mi admiración y mi gratitud. Creo que, en fin, espero que tenemos a decirte todo lo que te debemos y todo lo que te agradecemos. Un abrazo muy grande, por favor. Paso la palabra a Elisa. Bienvenida. Buenas tardes, señoras y señores, presidente del club, Rafael Rodríguez y Elena Teresa Freixas. Esta es tu casa. Bienvenidos a todos los asistentes a esta casa común, desde donde compartimos los principios y valores democráticos en defensa
de las libertades y los derechos de los ciudadanos. Es un honor y un privilegio estar aquí para rendir homenaje a una de las figuras más ilustres del derecho constitucional y los derechos fundamentales de Europa, la profesora Teresa Freixo Santana. Hablar de ella no solo reconocer una impresionante trayectoria académica, sino también celebrar un compromiso inquebrantable con los derechos fundamentales, la libertad, el fortalecimiento de los valores democráticos y la defensa ultranza del Estado de Derecho. Recuerdo el día en que se me comunicó si quería ser la persona encargada de realizar la laudatio de Teresa Freixo. Sentí una gran responsabilidad y, como he expresado antes, un inmenso honor y respeto a la persona que hoy, desde esta humilde casa, que es el Club Liberal 1812 de Málaga, hacemos la entrega del Premio Libertad 1812. Por su valentía y coraje en todo lo que emprende, por su nivel humano y su trayectoria de excelencia académica. Teresa Freixo se licenció en Derecho en 1973 y obtuvo su doctorado en 1983 en la Universidad de Barcelona. Su tesis doctoral, dirigida por uno de los padres de la Constitución española de 1978, fue Jordi Solé. Ella abordó los derechos sociales de los trabajadores. Este no fue solo el inicio de una brillante carrera académica, sino también una declaración de principios. La defensa de los vulnerables, la búsqueda de la igualdad y la protección de los derechos fundamentales. Desde 1993, Teresa ocupa el cargo de catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y desde 2003 es catedrática Jean Monnet en persona, una distinción que reconoce su extraordinario trabajo en el ámbito del derecho constitucional europeo. Además, es vicepresidenta de la Real Academia de Doctores Europea, lo que refuerza su papel como una de las intelectuales más influyentes de Europa y de instituciones internacionales de primer nivel. Su dedicación a la academia ha estado siempre marcada por la excelencia, como lo demuestra el reconocimiento de los 6 sexenios de investigación, el máximo otorgado por el Ministerio de Educación de España. A lo largo de su carrera ha dirigido numerosos proyectos de investigación y ha sido una firme defensora de la igualdad, la justicia y los derechos humanos. Es un referente para generaciones de estudiantes y juristas. Ha dedicado su vida no solo a la enseñanza, sino también a la investigación y al desarrollo político, que ha influido tanto a nivel internacional como nacional. Teresa Freixo ha participado activamente en la construcción jurídica de la Unión Europea, siendo experta de la Comisión Europea y del Consejo Europeo en la elaboración de tratados tan importantes como el de Ámsterdam, el Tratado de Lisboa y, sobre todo, los derechos fundamentales, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Un documento clave para reconocer los derechos y libertades de los ciudadanos europeos. También ha trabajado como experta legal en los países del este de Europa, cooperando con los Ministerios de Justicia y Exteriores de Rumanía, Moldavia, Eslovaquia y Bulgaria en la consolidación de sus sistemas jurídicos. El compromiso de Teresa Freixo con la democracia y los derechos fundamentales ha sido reconocido con importantes galardones, como la medalla Narcismo Pujol en 2009 por su contribución al progreso científico de Cataluña y el premio European Woman 2004 de España al mejor discurso europeísta. Más recientemente ha sido galardonada con el premio Otto Dasburgo por su defensa de los valores europeos y con el premio nacional Muñoz Torrero en 2021 por su labor en la promoción de los valores democráticos y constitucionales. Además, es miembro del jurado de dos prestigiosos premios, uno como es el Premio Princesa de Asturias en Ciencias Sociales y el Premio Europeo Carlos V. La profesora Teresa Freixo ha dirigido 14 tesis doctorales y más de 30 trabajos de máster y doctorado en distintas universidades europeas. Ha sido miembro de un centenar de tribunales de tesis doctorales, ayudando a formar a una nueva generación de juristas que comparten su pasión por el derecho constitucional y los derechos fundamentales. Su influencia no solo se limita al ámbito académico. Ha sido profesora visitante en universidades de Europa, América y Asia, impartiendo conferencias en instituciones tan destacadas como el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa, el Parlamento de Finlandia, China, Hispanoamérica, entre otros. Su contribución académica también ha sido de más de 100 publicaciones, entre los que quiero destacar libros tan influyentes como 155 Los días que establecieron a Cataluña y bien que nos establecieron, o el libro negro del nacionalismo,
en los que analiza con rigor la situación política y social en Cataluña. Su última obra, en defensa de la transición, con prólogo de Alfonso Guerra y como bien dice, y cita, este es un libro que debería ser lectura obligada en los cursos de bachillerato de todos los institutos. El futuro de España sería mejor. Yo incluso lo ampliaría a las universidades. Hay que reclamar dejar de ser el único país de la Unión Europea que no da formación política a sus jóvenes. Asimismo, os invito a leer el preámbulo de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que está escrito por ella, que nos hace reflexionar sobre el futuro de la Unión Europea con sus enunciados de dignidad, igualdad, libertad, solidaridad, en el marco de la ciudadanía y de la justicia. Y el tratado por el que se instituye una constitución para Europa que está abocado casi en su totalidad en el Tratado de Lisboa. Querida Teresa, tuviéramos testimonio del poder transformador del derecho. Nos ha enseñado que el derecho no es solo un conjunto de normas, sino una herramienta para proteger la dignidad humana y construir una mejor sociedad. En un mundo donde la democracia y los derechos fundamentales están en peligro, necesitamos más que nunca tu voz clara y firme. Tu compromiso inquebrantable con la libertad, la igualdad y la justicia te convierte no solo en una jurista ejemplar, sino en una auténtica defensora de los principios sobre los cuales se asientan nuestras sociedades. Hoy, al rendirte este merecido homenaje, reconocemos no solo tu inmensa contribución académica y profesional, sino también tu papel como guardiana de los valores constitucionales y democráticos que todos compartimos. Si me permitís, quiero agradecer a mis compañeras cómplices de este vídeo homenaje de su amigo, a Miriam Tey, miembro fundador y directora del Centro Libre de Arte y Cultura, CLAR, del cual Teresa es fundadora y presidenta, y también a Pilar Barrientos, capitana del Salvador del Maresme, que sin ellas no hubiera sido posible este vídeo. Así que gracias de corazón porque ha sido increíble. Estimada Teresa, en nombre de todos los que estamos aquí presentes, te agradecemos tu incansable dedicación, tu firme convicción por la verdad y la justicia y por ser un ejemplo a seguir y un faro de inspiración para todos nosotros. Enhorabuena, querida Teresa, por este premio y tan merecido. Y muchas gracias por ser tu ministra. Teresa, un ratito. Bueno, Teresa, tú estás viendo una embarcación. No sabes de qué se trata, o por lo menos intuyes algo. Pero para que sepas de qué se trata, tenemos un socio que además se embarca y drena en esa embarcación, que mejor que él nadie nos va a explicar en qué consiste esta embarcación. Estaba solo él, caballero. Muchas gracias, Rafael. Bueno, efectivamente, este premio tengo un cariño muy especial por él, sobre todo porque lo que significa que es la libertad y la lucha de la libertad de Málaga. Y como no puede ser de otra manera, porque además es una embarcación que se llama Barca de Fabio, que es una barca muy malagueña. Es una barca que tiene su origen en el arte de pesca de la fábrica, que es un arte en el que se arrastra, ¿verdad?, con un copo, lo conocéis, me imagino, con un copo. Y entonces la barca tiene como en la parte de babor
4 remeros y en la parte de estribor 3 remeros, porque ese hueco es por donde se sacaba el copo, ¿de acuerdo? Bueno, pues esa barca, lógicamente ya el arrastre no está permitido, esa barca es típica de Málaga y se ha recuperado para hacer un deporte, es el deporte de remo en Jávegas, que es un deporte muy malagueño. Tan malagueño que nosotros decimos que nosotros hacemos el campeonato del mundo de Jávegas. Y el que es campeón, que por cierto fuimos nosotros el año pasado, pues es el campeón del mundo, porque es el único sitio donde se hacen regatas de Jávegas. Por decirlo muy rápidamente, la Jávegas tiene 4 remeros de lobo, 3 de estribor, después tiene una persona que se llama Mete Bríos, que es un nombre muy curioso y es el que va pues, azuzando ahí a la tripulación para que reme fuerte, ¿verdad? Y después tiene lo que se llama el espailla, que como decimos, que es el que lleva un remo más grande, no es un timón, es un remo muy grande, porque como va descompensado con el estribor, ayuda con el remo también a remar. Y son los 9 tripulantes de la embarcación. Hay regatas desde Torre del Mar hasta Benalmádena, hay como 12 o 13 regatas a lo largo de todo el verano y se hace pues lo que llaman un gran premio de remo. Esa es la barca de Jávegas, los que remamos somos javegotes, que era el nombre de los pescadores que utilizaban el arte de la jávea. Y he recuperado aquí unas palabras de Juan Carlos Luna del año 1888 que define al javegote, dice: curtido por el sol, con la piel dura, pero no el corazón encallecido, con boya al yugo a la maroma, uncido, tirando de la red su fuerza apura. Pues yo voy a pedir a todos los malagueños liberales que tiremos de la maroma, de la libertad, como hacemos, y nos convirtamos todos en javegotes. Muchas gracias. Ya nos hemos enterado, por supuesto, pero enhorabuena, ser campeón del mundo no es cualquier cosa, ¿eh? Y sobre todo gracias a que tu empuje es importante, estoy seguro. Bueno, ahora ya tiene la palabra nuestra premiada, que seguro que va a encantar. Muchas gracias al Club Liberal 1812 de Málaga, a su presidente, todos sus miembros, mi querida Elena. La verdad es que es todo uno, ¿no? Haber sido premiada aquí en este contexto. Y muchas gracias también por todo lo que habéis dicho. Porque, bueno, hay veces que me he tenido casi que sorber un poco la lagrimilla porque realmente se nota que me queréis, francamente. Que es para mí un honor recibirlo, este premio. Me gusta muchísimo. La referencia a 1812 es para mí entrañable, porque es de las primeras cosas que Francesc de Carreras, el que salió en el vídeo, me explicó cuando yo su primera clase que me la dio a mí. Eso también es algo que marca las cosas, ¿no? Y después, aunque en aquellos momentos no fui muy consciente de lo que la Constitución del 12 podía significar, pues a lo largo de los años uno va entendiendo mejor las cosas y va entendiendo mejor la importancia de esa Constitución en nuestra historia constitucional. Una Constitución incomprendida por buena parte de la población española. Hay razones que lo explican, francamente, porque es que fue todo un hito, una novedad importantísima, una Constitución referente para muchísimos otros países. La copiaron en América, en Italia, la copiaron en muchísimos lugares. Estuvo más años vigente fuera de España,
similar que aquí, porque aquí con todos los avatares que tuvo, francamente, pues fue muy difícil. Pero sentó unas bases preciosas para nuestra historia. A mí que se me ponen los pelos de punta cuando oigo a los ministros decir que la soberanía reside en el Congreso. Dios, oiga, por favor, que desde Cádiz la soberanía es del pueblo español. Desde Cádiz. Y eso ha sido así en todas nuestras constituciones. Con lo cual, esa constitución, como han acabado diciendo, que nos dio una patria, es verdad. Y también fue un ejemplo para muchas otras cosas, la libertad de imprenta. El premio Muñoz Torrero que le dieron, Muñoz Torrero era un clérigo, abogado y activista, que al final acabó muriendo en Portugal, perseguido por todas partes. Hizo una encendida defensa de la libertad de expresión en las Cortes de Cádiz. ¿Por qué? Pues porque la libertad de expresión, hoy nos lo dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero eso ya viene de ahí, es un pilar fundamental de la democracia. Sin libertad de expresión no hay democracia. ¿Y por qué no hay democracia sin libertad de expresión? Pues porque sin una libertad de expresión articulada, garantizada y defendida, que dé información veraz, no pseudoinformaciones ni relatos, sino información veraz a la ciudadanía, mal puede la ciudadanía formar su opinión. Y la opinión la tiene que formar, porque después esa opinión se va a transformar en un voto y los votos van a formar las instituciones. Con lo cual, ya también desde Cádiz venimos por esa senda de la defensa de la libertad de expresión. Claro, la Constitución actual en cierta manera es heredera de ella, pero en cierta manera no. En cierta manera no, porque la actual, la de 1978, es la primera en nuestra historia que no es de la mitad de los españoles contra la otra mitad. Hasta entonces, durante toda nuestra historia constitucional, que ha sido difícil, muy dificultosa, el siglo XIX terrible, con periodos de absolutismo, cada vez que cambiaba el régimen, cambiaba la Constitución. Con tal de que hubiera un voto más, esto le suena, ¿no? Con tal de que hubiera un voto más, pues ya está, se aprobaba. Bueno, pues la primera vez que para elaborar una Constitución se decide de una manera consciente, que no fue por casualidad, sino que fue de una manera totalmente consciente y muy trabajada, se decide que hay que hacer una Constitución que no sea de media España contra la otra mitad, sino que nos sirva a todos y que nos permita gobernar a todos, es decir, una Constitución con alternancia política, para que cuando se vayan alternando las fuerzas políticas no sea necesario cada vez cambiar la Constitución, como había pasado en épocas anteriores. Y ese fue el gran logro de nuestra Constitución de 1978. ¿Que se hubiera podido hacer mejor? Seguro, muchísimas cosas, no hay ninguna obra humana que sea perfecta. Que esa Constitución que se aprueba en 1978, hay cosas en ella que sería necesario reformar, por supuesto que sí, claro que sí, porque las Constituciones tienen voluntad de permanencia, pero para permanecer, salir adaptando, salir poniendo al día. ¿Y cómo se ponen al día las Constituciones? Pues primero interpretándolas. Pero cuando se ve que la interpretación da un resultado que no es el que la Constitución prevé, eso también le suena, ¿no? Es decir, la interpretación que sea que da un resultado que la Constitución no le acaba de encajar, entonces o tienes que prescindir de aquello que tienes que hacer o tienes que reformar la Constitución. Por eso yo siempre digo, no hay que asustarse de las reformas constitucionales. Nosotros tenemos una Constitución que tiene un procedimiento para reformarse. Un procedimiento complicado, porque como son leyes que quieren permanecer las constituciones, no se pueden reformar así como así, sino que tienen que pasar siempre por procedimientos complejos. El de nuestra Constitución es muy parecido al que tienen la mayor parte de constituciones de la Unión Europea, porque tampoco inventamos tantas cosas cuando hicimos la Constitución.
estuvimos viendo cómo estaban reguladas muchas cuestiones en constituciones de otros países después de la Segunda Guerra Mundial y fueron fuente de inspiración. Entonces, la reforma constitucional es muy parecida a la que tienen la mayor parte de estados de la Unión Europea. Y nosotros la hemos reformado 3 veces. Eso significa que no es imposible reformarla. Pero claro, hay que reformarla siguiendo los procedimientos establecidos. Lo que no vale de ninguna de las maneras es lo que se suele decir que son mutaciones constitucionales o reformas de la Constitución por la puerta de atrás. Hay que reformar discutiéndolo, analizándolo, viendo qué es lo que hemos hecho bien, qué es lo que no nos ha salido tan bien, en qué cosas tenemos que mantener y perseverar en ellas, cuáles otras es necesario ponerlas a opción. Con total normalidad. Lo que pasa es que, claro, para que esto se pueda hacer se necesita que haya un clima ciudadano y sobre todo un clima político que permita hacerlo. Que eso es lo que logramos en la época de la transición. Eso es lo que logramos. Que viniendo de donde veníamos de una dictadura, la dictadura venía de una guerra civil, veníamos de esa historia constitucional tan complicada, pues viniendo de donde veníamos, fueron capaces los líderes de aquella época y la sociedad de aquella época de hacer ese pacto amplio en donde estaban pues desde fuerzas muy a la izquierda hasta otras muy a la derecha, y al final cada uno se dejó los pelos en la gatera que se dejó, porque claro, cuando se pacta no se puede llevar toda la caza, sino que de alguna manera tiene que transigir, tiene que ver cómo se acomoda a lo que el otro también necesita, y entonces a través de ese pacto pues se consiguió tener esa constitución. Y yo siempre me pregunto, si eso conseguimos hacerlo en un momento tan complicado como aquel, ¿cómo es que ahora, que además ya estamos en Europa, es decir, que tenemos ese colchón europeo, que es una protección que nos va a estar, porque si nos pudiera en algunas cosas yo no sé qué nos hubiera pasado? Entonces, ¿cómo es que ahora no hay manera de que la razón se imponga sobre las emociones, por una parte, y sobre teorías periclitadas sobre otra? Las emociones, los populismos importados que no teníamos aquí, y también populismos que sí teníamos aquí. El nacionalismo es populismo, y eso pues ya lo teníamos aquí. Aquí fuimos un poco ingenuos en la época de la transición y de la elaboración de la Constitución. La verdad es que estábamos tan felices, porque era verdad, de poder ir avanzando en ese sentido, que nos creímos que todos los que estábamos metidos en el asunto, pues íbamos a lo mismo, y que todos queríamos pues esa constitución de consenso, esa constitución que nos permitiera un futuro mejor, sin traumas, sin volver a situaciones raras del pasado. Y luego vimos que no. Y yo enseguida tuve la mosca detrás de la oreja, porque algo que desde Cataluña teníamos como muy sentido, que era todo el tema, recordarán ustedes aquellas manifestaciones y libertad, amnistía y estatuto de autonomía, es decir, que decíamos la libertad con la amnistía para que no hubiera presos políticos, que la opinión fuera libre, etc. Y con autonomía para las regiones, etc. Y de repente vi enseguida, en el año 80-81, ya vi que aquello estaba siendo copado por el nacionalismo. Es decir, que la celebración de la Diada, que se llama la Diada de Cataluña, no era algo transversal y sentido por todos, sino que estaba siendo apropiado todo ello por el nacionalismo. Y eso que primero fue una sensación, después ha sido algo constatado empíricamente. Cuando salió a la luz, que hace poco tiempo que salió a la luz, pocos años, aquel documento que se elabora en los primeros años 80, que se llamó Recatalanizar Cataluña, ese fue un documento que lo elaboran en Convergencia Democrática de Cataluña, el partido
jurídico en el año 82. Y resulta que el Estatuto de Autonomía de Cataluña, el primero, era del 81. Es decir, que acababan de aprobar el primer Estatuto de Autonomía y ya estaban sentando las bases, a partir del documento, de todo lo que después se han llamado las estructuras de Estado. Es decir, hacer que en todas las actividades que pudieran tener lugar dentro de Cataluña se funcionara como si fuéramos un Estado propio e independiente. Y a eso es a lo que han estado jugando todo ese tiempo. A conseguir la independencia, por una parte, pero claro, eso lo tienen muy difícil, sobre todo porque estamos en la Unión Europea. Por eso digo yo que si no, no sé dónde hubiéramos estado en estos tiempos. La Unión Europea no admite de ninguna de las maneras la secesión de ninguna parte del territorio de ningún Estado. Esto es algo prohibido por los tratados. Los Estados, artículo 5 del tratado más importante, el Tratado de la Unión Europea, establece que hay que respetar las fronteras territoriales de todos los Estados miembros. Esto es definitivo. Entonces, cuando se dan cuenta de que por ahí no pueden ir, dicen, pues bueno, vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a reforzar esas estructuras de Estado. Y por lo tanto, pues cojamos la lengua y a partir de la lengua intentemos construir una nación. Cojamos la justicia y a ver si nos desgajamos del Poder Judicial español. Eso ya lo intentan con el Estatuto del 2006, lo vuelven a intentar en el año 17 con las leyes de desconexión. Todo ello declarado anticonstitucional, evidentemente, porque el Poder Judicial es único en la Constitución. Intentan, por otra parte, construir unas políticas que en todo se diferencien de las españolas, es decir, en todo hemos de ser diferentes, porque si no somos diferentes no sé qué nos va a poder pasar. Intentan también desgajarse de la monarquía parlamentaria, porque no les interesa estar en este consorcio, digamos, que establece la Constitución dentro de la monarquía parlamentaria. Y claro, pues como lo van consiguiendo, poquito a poquito, parece como si no pasara nada. Habrán oído muchas veces en estos días, no es que en Cataluña todo está ahora muy pacificado, es decir, ahí ya no hay ningún problema, no pasa nada. Es que no hace falta que pase. Por una investidura, por 7 votos, se pacta cualquier cosa. Ya sea investidura de Madrid, ya sea investidura de Cataluña. Se pacta una amnistía, desde mi punto de vista totalmente anticonstitucional. Se está pactando un sistema de financiación absolutamente discriminatorio y, digamos, absolutamente anticonstitucional. ¿Para qué? Claro, es que a muchos catalanes nos da miedo tener más recursos en Cataluña, porque viendo cómo los utilizan, pues oiga, es que no vamos por ahí, no es esto lo que queríamos decir cuando reclamábamos el Estatuto de Autonomía en los años 70. No es esto. Y claro, todo esto aderezado además por el tema, digamos, del relato, de que nos intentan hacer creer las cosas que no son. Bueno, ahora últimamente nos están haciendo creer que el fiscal general del Estado no está ni investigado ni imputado. Uno se queda sorprendido porque se lee el auto que el Tribunal Supremo ha dictado y por unanimidad. Dices, oiga, ¿tienen ustedes comprensión lectora mínima? Porque, en fin, es muy duro que te vayan diciendo estas cosas. Porque todo esto nos cuesta mucho explicarlo fuera. Cuando trabajas fuera de España, por ejemplo, pues en el Consejo de Europa o en las instituciones europeas, cuesta mucho hacerles entender la realidad de lo que está pasando. Porque cuando un gobierno tiene el dominio del relato, y un gobierno es fácil que lo tenga el dominio del relato, porque tiene el poder, tiene el dinero y lo tiene todo. Pues desde
la sociedad civil, desde la oposición, si está articulada, algo se puede hacer, pero desde la sociedad civil, desde luego, poco. Y nos está costando una cosa tremenda poder hacer entender lo que está sucediendo. Por ejemplo, ¿saben ustedes por qué no hemos tenido para estas últimas elecciones al Parlamento Europeo el sistema electoral basado en principios comunes que estaba ya prácticamente acordado y prácticamente votado? Porque lo vetaron unos. ¿Quién lo vetó? El Grupo Socialista Español. ¿Y por qué lo vetó? Pues porque en el sistema electoral se establecía una barrera electoral de entre el 3 y el 5% para que, digamos, no hubiera una sobrerepresentación de las minorías. Pues resulta que las minorías que buscan que venden los 7 votos para las investiduras consiguieron paralizar en el Parlamento Europeo la aprobación de la ley electoral. Y así andamos. Claro, esto es terrible, por más que lo explicas, pero claro, ya llega un momento en que lo entienden, pero luego llega la votación, y si en la votación ya se han acordado, pues las prebendas que va a suponer el voto que se va a dar, pues poco tenemos que hacer. Más que seguir insistiendo. En el marco de la Unión Europea, ahora tenemos otra cuestión planteada también como si fuera, bueno, lo que el problema más importante que pueda tener España, que es que las lenguas coautonómicas, el catalán, el gallego y el euskera, sean lenguas de trabajo en el Parlamento Europeo. ¿Ustedes saben lo que cuesta eso? La presidenta Metsola del Parlamento Europeo hizo un estudio para que se cuantifique. Y vamos a ver, primero, cuánto cuesta. Y segundo, vamos a ver si eso es posible, porque en Europa lenguas minoritarias las hay, a patadas. Con lo cual, si entran 3, después van a querer entrar 6 más, después 10 más. A ver, no convirtamos el Parlamento en un circo, que es que al final los parlamentos van a quedar relegados a ser circos. Y luego, cuando ves, por ejemplo, que a mí esto me irrita, cuando ves los déficits que hay de educación, en sanidad, en todo aquello que es de la vida ordinaria de la ciudadanía, que se necesita que haya una mejor intervención, una mejor ocupación sobre estas cuestiones, una mejor estructuración, y que se vayan a gastar millones en el uso de las lenguas minoritarias. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Y yo soy catalana, y soy catalano parlante, y soy de lengua materna catalana, y a mí no me la quita nadie. Pero eso es una cosa, y otra cosa es hacer el ridículo, porque es que al final haremos el ridículo de esta manera. Claro, todo esto aderezado por lo que yo llamo los relatos, ¿no? Pues esos relatos nos van minando y nos están de alguna manera dificultando mucho hacer llegar los mensajes que tenemos que hacer llegar ante las instituciones europeas. Por eso es muy bueno el símbolo de la barca. Remando. Es que no nos toca otra que seguir remando. Sergio Fidalgo, uno de los periodistas que ha intervenido, dice, como tú dices, siempre es verdad. Yo siempre cuando hemos acabado la reunión, bueno, seguimos, aquí no hay que parar. Claro, evidentemente no hay que parar, no se puede parar. Aunque a veces se hace un poco difícil resistir. Porque, claro, todos tenemos muy presente que Antígona dijo que no a Creonte, pero Antígona acabó de collar. Y no lo tenemos fácil cuando de alguna manera decimos no en determinados lugares. Y no se puede decir no solamente dentro de tu casa, porque eso no tiene ningún efecto. Hay que decirlo donde hay que decirlo. Y eso pues también hace que sea difícil que se puedan articular mejores posiciones y mejores alternativas a lo que nos está sucediendo. Si a ello añadimos como
vengo diciendo tantas veces, y lo decía al principio de ese video que cogisteis de aquel acto en el puerto de Barcelona, no se les enseña a nuestros jóvenes qué es tener una constitución. Si salimos a la calle y les preguntamos, ¿y eso de la imparcialidad del Poder Judicial qué es? Pues yo no sé cuántas respuestas obtendríamos. O si preguntamos, ¿quién dicta la sentencia? ¿El juez de instrucción o el juez de instancia? Es que no saben ni lo que es el juez de instrucción y el juez de instancia, ¿no? Claro, con una población a la cual esto no se les ha enseñado de una manera natural, como se tiene que enseñar en todas partes. A mí me maravilla, por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando, esto lo vemos en las películas, pero es que en la realidad es así. Cuando alguien dice, me acojo a la quinta enmienda, sabe lo que es la quinta enmienda, Aquí nadie sabe cuáles son sus derechos de defensa ante un tribunal. Si no conseguimos que se pueda conocer el sistema constitucional, qué significa, el estar integrados en Europa, qué significa, si eso no se consigue, nos lo cuelan todo, nos dicen que se reforma tal cosa porque hay una directiva europea que lo obliga, y no es cierto. No es cierto, no se va a la directiva europea y que no es cierto. Entonces, escribe un artículo, ponte en contacto con otras personas, envía una carta a la Comisión Europea, y siempre estamos así. Y esto es un problema muy grave, porque, como decía Norberto Bobbio, los ciudadanos tienen que ser ciudadanos libres, ciudadanos informados y ciudadanos conscientes de su valor como ciudadano, porque es ese valor como ciudadano lo que va a permitir que el país funcione o no funcione. Bueno, pues a eso tendremos que dedicarnos, ¿no? A hacer que podamos ser todos realmente ciudadanos desde ese punto de vista, a tener los conocimientos suficientes que nos den la valentía suficiente, porque no podemos pensar en la valentía de la ignorancia. La ignorancia sabemos que es muy osada, pero las mentiras también tienen las patas cortas. Entonces es necesario insistir en esta información y esta formación que se tiene que tener como ciudadanos libres y conscientes para que la política funcione mejor, porque a fin de cuentas dependemos de la política. Nos guste o no nos guste, pero las leyes se aprueban, una vez que se aprueban se aplican, nos pueden gustar más, nos pueden gustar menos, los tribunales funcionan, podemos estar de acuerdo o no con lo que diga un juez, como ciudadanos tenemos todo el derecho a decir lo que queramos, no como políticos. Los políticos no pueden, y esto hay una jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos muy bien articulada, los políticos no pueden criticar al Poder Judicial, porque eso va contra el Estado de Derecho, va contra la división de poderes, y por lo tanto un político no puede hacerlo, y hoy en día los políticos aquí en España no paran de criticar a los jueces. Esto es algo aberrante. Llevamos 3, 4, 5 informes de la Comisión Europea sobre el respeto del Estado de Derecho en España, en donde esto se va señalando cada vez. De la misma manera que se va señalando cada vez que no puede un fiscal general del Estado depender del gobierno. Ahí tenemos un problema de fondo constitucional, y es que la Constitución, en aquellos momentos, claro, no todo se pensaba como se podía desarrollar posteriormente, pero en la Constituyente se decidió que el mandato del fiscal general del Estado coincidiera con la legislatura. Craso error, porque eso significa que cada vez que cambia el gobierno o cada vez que empieza la legislatura, el gobierno vuelve a intervenir en el fiscal general del Estado. Y algo que en principio parecía que podía ser una garantía, porque como nos
se le puede remover de cualquier manera y además está inserto en el Poder Judicial, pues parecía que aquello podía ser una garantía y al final se ha visto que no, que así no funciona. Y esto la Comisión Europea también ya lo ha señalado y ha pedido que se reforme la Constitución para hacer que el mandato del fiscal general del Estado no coincida con la legislatura. Es decir, que hay cosas que hace falta retocar en la Constitución, como decía antes, esta es una de ellas. O también retocar lo que es la forma multinivel de tomar las decisiones. Estamos en un sistema en el que está la Unión Europea, los órganos, digamos, nacionales y los órganos regionales. Las normas a veces se trabajan a los tres niveles, porque puede haber una directiva europea que su transposición en España tengan que compartirla pues las Cortes Generales con los parlamentos autonómicos. Ya hay todo un entramado para poder articularlo. Incluso se ha reconocido en los tratados europeos un mecanismo que le llamamos de alerta temprana, a través del cual cada vez que la Comisión Europea plantea un proyecto de ley, inmediatamente ese proyecto de ley pasa a los parlamentos nacionales y de ahí a los parlamentos regionales con competencias legislativas. ¿Por qué? Pues porque parlamentos nacionales y parlamentos regionales con competencias legislativas tienen la facultad de examinar aquel proyecto de la Comisión y si ven que eso no responde a los criterios jurídicos que tiene que responder y a los principios de proporcionalidad y de atribución de competencias, lo pueden vetar. Y si se obtienen los vetos suficientes, el proyecto es devuelto a la Comisión y no lo puede llevar adelante sin reformar. Con lo cual hay ahí un mecanismo participativo muy interesante, pero que no hemos conseguido poner en marcha aquí en España. No lo hemos conseguido de ninguna manera. Y esto ya hace 8 años que está establecido. Bueno, pues resulta que en principio, no 8, 10, porque las legislaturas europeas son de 5 años. ¿Qué es lo que pasó, lo que sucedió? En el momento en que se tuvo que poner en marcha, para poder ejercer el veto, hay 8 semanas desde que les llega a los parlamentos nacionales el proyecto hasta el momento que pueden emitir un informe, porque ha de ser un veto razonado. Los vetos no se pueden poner porque sí, tiene que haber un informe razonado. Entonces hay 8 semanas. Claro, 8 semanas si tienen que estudiarlo las Cortes Generales y los 17 parlamentos autonómicos y llegar a hacer un informe conjunto, es un tiempo corto. En algunas leyes no sería corto, pero en bastantes sí. Y por lo tanto sería necesario, pero eso se puede hacer porque Europa está dispuesta a cambiarlo, alargar el plazo. No viene de un mes más, estamos hablando de la elaboración de normas que después van a ser importantes. Pero resulta que cuando empezamos a poner en marcha hubo 2 comunidades autónomas que dijeron, yo a eso no puedo. Ya se puede imaginar cuáles fueron, Cataluña y el País Vasco. ¿Y por qué no querían jugar? Porque ellos juegan a la suya. ¿Sí? Es decir, coordinarse con el resto de comunidades autónomas y con las Cortes Generales que funcionan ahí, que ellos nada. Entonces, claro, esto es un handicap. Esto es un handicap. Y este sistema multinivel habría que articularlo mejor para que las cosas funcionaran. Este sistema multinivel también implica que para tomar las decisiones aquí a nivel interno se tengan que tomar de una manera coordinada. No se puede cambiar el sistema de financiación por un acuerdo bilateral entre el gobierno de España y una comunidad autónoma. Y menos si eso se decide además encima con un juzgado de la justicia y el mismo Ginebra. Oiga, es que eso ya rizar el rizo. Bueno, pues tenemos la conferencia de presidentes, que es el mecanismo adecuado para poner en marcha todo ese tipo de cosas. De ahí se puede pasar después a comisiones sectoriales o a comisiones bilaterales o a Consejo de Política Fiscal y Financiera y articular la reforma de lo que se tenga que reformar. Entonces, ¿por qué no se ponen en marcha estos mecanismos que ya tienen una regulación legal? Esos mecanismos que
corresponde a la institucionalización. ¿Por qué se deja de lado las instituciones y se quieren tomar las decisiones en mesas de negociación que no sabemos ni quién las forma, ni qué deciden? Eso no puede tener ninguna validez jurídica. Y eso es lo que estamos. ¿Cuáles son los contenidos de los pactos con Bildu? ¿Alguien lo sabe? Los vamos conociendo a cuentagotas a medida que van pasando las cosas. Entonces, realmente deja mucho que desear el funcionamiento actual de nuestro sistema democrático. Y es necesario que ese sistema se regenere, es necesario cambiarlo, es necesario denunciar todas las irregularidades que vayan saliendo y a partir de ahí pues trabajar, remar, cogeremos la barca, remar continuamente y remando muchos, pues seguramente conseguiremos que las cosas funcionen un poco mejor. Yo desde luego le doy las gracias al Club Liberal porque sé que rema, es un club que no solamente es campeón del mundo, sino que también rema en otras aguas que son muy importantes y les animo a que continúen remando fuerte porque lo vamos a necesitar. Estamos en unos momentos difíciles y complicados en donde se necesita pues eso, ir remando todos en la buena dirección y estoy muy segura de que con estas magníficas y bellísimas personas que tenemos aquí pues llegaremos a buen puerto. Muchas gracias. Pues poco puedo decir yo después de esto. Felicitar, por supuesto, a nuestra premiada, un orgullo enorme nuestro club, que lo aceptaras, que contemos contigo, que tú remes con tu barca, que nosotros vamos a remar. Seguimos tu consejo, sin lugar a dudas. Pero bueno, ahora viene la segunda parte. La segunda parte es que cada una de las personas que nos acompañan y quieran hacerlo, que hagan alguna pregunta para redondear ya el acto de hoy. Lo que sí voy a pedir, por favor, que vayan pidiendo cada una de las personas que tengan interés en hacerle una pregunta a Teresa y que hagan todo lo posible por hacer las preguntas. Todos queremos y sabemos hacer un relato alrededor de todo, pero lo importante y sobre todo si más queremos que participen algunas personas, algunas más personas de las que en principio pudieran ser, necesitamos pues hacer una pregunta. Y cuando acabemos con esto, pues ahora después comentaré la parte de después de la cena, los que están apuntados ahí. Así que por favor, tenemos un micro por ahí para pasar. Levanten la mano los que van a preguntar. Carlos. Bueno, yo he visto yo, perdón, después bien. También, bueno, tenemos una muy mala vista. Está claro. Bueno. Por verdad, el artículo 122 de nuestra Constitución dice que el Consejo General del Poder Judicial se tiene que elegir con 12 juristas y 8 congresos y senado. Sin embargo, por circunstancias se han elegido 10 de un partido como el PSOE y otros 10 como un partido como el PP. ¿Qué piensa de este apaño? Y si piensa que vamos a volver a la Constitución, que es lo que dice. Este acuerdo va contra la Constitución. Nada más, muchas gracias.
¿Te contesto? Sí, por favor. Bien, este ha sido otro de los temas que han aparecido llevamos yo que sé los años, en el informe sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea como infracción del Estado de Derecho en España. El hecho de que el Consejo General del Poder Judicial pues haya estado sin renovarse tantísimo tiempo. Los consejeros creo que han llegado a estar 10 años en el Consejo, cuando su mandato, en este caso, no coincide con la legislatura. Aquí la constituyente, aquí sí que fue consciente de no querer hacerlo coincidir con la legislatura y lo puso de 5 años en vez de 4. Entonces, la Constitución establece, bueno, hay que decir una cosa, no todos los países tienen Consejo del Poder Judicial, es decir, lo tienen algunos y otros no. Alemania, por ejemplo, no tiene, Estados Unidos tampoco tiene, el Reino Unido tampoco tiene. Aquí hemos seguido un poco el modelo italiano, que no ha sido muy afortunado en nuestro caso. En el caso de Italia ha sido diferente, pero en nuestro caso no ha sido muy afortunado. Entonces, la Constitución establece que los vocales va a haber unos que son elegidos por el turno de juristas, que se llama, que es la minoría, y el resto que tienen que estar elegidos por y entre los jueces. Pero dicen los términos que disponga una ley orgánica. Entonces, la primera ley orgánica que tuvimos, después de haberse hecho la Constitución, establecía un mecanismo para que el Parlamento interviniera en la elección de los vocales juristas, pero que los vocales jueces fueran elegidos por y entre ellos. Esto se cambió, fue un pacto entre el PSOE y los nacionalistas, ya entonces, ya en los años 80. Y se cambió y todo el Consejo pasó a ser de elección parlamentaria, que es la ley que tenemos en estos momentos, mitad por el Congreso, mitad por el Senado. No tienen que ser los partidos políticos los que elijan a los miembros del Consejo del Poder Judicial. Es evidente que hay asociaciones de jueces, de fiscales, de juristas, unas de una tendencia, otras de otra, pero ¿a quién le encarga la ley la elección? Al Parlamento. Y los responsables de que esto no haya funcionado han sido las Cortes, en donde los parlamentarios no han hecho su labor. Y lo digo con conocimiento de causa, porque los parlamentarios, su escaño no es del partido, es suyo. Y esto está ratificado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. No se puede privar a nadie del escaño. En todo caso, pasará al grupo mixto en vez de estar dentro de un grupo político. ¿Y quién tenía que poner en marcha el procedimiento de renovación? Pues las mesas del Congreso y del Senado, que en vez de cumplir con su competencia, pues se pusieron al lado de los partidos políticos y han hecho una dejación de funciones tremenda. Entonces, claro, esto ha provocado una disfunción en el sistema muy grave, porque es que, además de que los consejeros no fueran elegidos, para intentar forzar la elección, el Gobierno hizo algo que también está prohibido por el derecho de la Unión Europea, que es recortar las funciones del Consejo para el nombramiento de los jueces. Estos métodos de presión son inaceptables. Y así hemos tenido más de un centenar de vacantes sin poder cubrir. Y esto no es un problema político, es un problema para el ciudadano, porque esto ha agravado los retrasos judiciales y ha agravado el mal funcionamiento que ha podido haber en muchísimos juzgados que no tenían suficientes jueces como para poder atender todo lo que les iba entrando. Por eso salíamos cada año con nota muy negativa en el informe del Estado de Derecho de la Comisión Europea.
La cosa ha estado ya tan mal que al final, ¿qué ha hecho la Comisión? Pues lo mismo que hizo en el caso de Polonia, en el caso de Hungría y en otros casos, intervenir. Intervenir utilizando lo que son los procedimientos pautados que tienen, porque, claro, en Europa, pensemos, somos 27. No es fácil tomar decisiones muchas veces y, por lo tanto, hay toda una serie de procedimientos estructurados a través de los cuales se llevan a cabo negociaciones complejas de esas que duran mucho tiempo. Y uno de esos procedimientos estructurados se aplicó para poder hacer la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Al mismo tiempo, en Europa tenemos órganos encargados de velar por esto, el Greco, por ejemplo, que es el grupo encargado de velar por la independencia del Poder Judicial, de la no corrupción judicial, etcétera, etcétera. Y se establece en las normas, tanto de Comisión de Venecia como del Greco, que en los órganos de gobierno del Poder Judicial puede haber algunos miembros que sean de nombramiento político, pero nunca pueden ser la mayoría, sino que la mayoría, es decir, el 60%, alrededor del 60%, tienen que ser jueces nombrados por y entre los jueces. Es decir, tenemos un mandato europeo en ese sentido. Entonces, ¿qué se ha hecho con ese procedimiento estructurado? Que está todavía en vigor, el procedimiento estructurado, se está trabajando en él continuamente. Por una parte, pactar la renovación del Consejo de acuerdo con la ley vigente, porque no podemos renovar si no es con la ley vigente. O cambiamos primero la ley o tenemos que aplicar la ley vigente. Lo que nosotros podemos es inventar un mecanismo, porque eso sería romper el Estado de Derecho. Entonces, se aplica la ley vigente, se consiguió que se hiciera un pacto que no ha dado mal resultado, por lo que enseguida diré, para la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, con el compromiso de dos cosas. Por una parte que sí, me parece que está mejor. Por una parte, que este Consejo que fuera elegido en el plazo de 6 meses hiciera una propuesta de reforma legislativa en el sentido de las orientaciones del Greco y Comisión de Venecia para que la nueva elección del Consejo General del Poder Judicial ya sea regular conforme a los cánones europeos. Y por otra parte, porque otro de los problemas que recurrentemente nos echan en cara es el de las puertas giratorias, es decir, el pasar de la política a la judicatura o de la judicatura a la política sin solución de continuidad, sin periodo de enfriamiento. Sería el establecimiento también en la ley de un periodo de enfriamiento de entre 3 y 5 años para que no sucediera pues lo que ha ido sucediendo en estos últimos tiempos, en donde se ha pasado de estar en Moncloa a ser miembro, por ejemplo, pues del Tribunal Constitucional. ¿Por qué digo que no ha dado tan mal resultado el pacto? Pues porque se ha visto, por ejemplo, en la elección del presidente del Consejo General del Poder Judicial, que es presidente también del Tribunal Supremo, un equilibrio mejor que el que había ido existiendo en la práctica política en estos últimos tiempos. Y que eso también, digamos, se está de alguna manera repercutiendo en los nombramientos que a partir de ahí se van a tener que hacer. Por una parte ya se ha hecho el del vicepresidente y ahora van a empezar a renovar también los magistrados del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia, que hay un montón de vacantes entre ellos. Con lo cual ahí hemos tenido un problema muy grave que está semi-encauzado. Vamos a ver si conseguimos que se acabe de encauzar bien, que se culmine la reforma legislativa y que empiecen a aparecer otro tipo de prácticas, porque es muy necesario que eso cambie. ¿Tenemos por ahí otro, señor? Sí. Antes hablando de los problemas, los ataques que hay a la Constitución y todos los problemas que se han generado por parte muchas veces de la política contra la Constitución.
Constitución misma ha sido la que originalmente ha provocado esos problemas desde que se promulgó. Porque veo yo que cuando se permitió el Estado de las autonomías, por ejemplo, para dar un reconocimiento histórico a algunas regiones, de ahí se pasó al famoso ese café para todos, ¿no? Que creo que fue Guerra, ¿no? El que lo dijo, no lo recuerdo bien, al café para todos. Y al final se ha creado una estructura que algunas veces, desde mi punto de vista personal, son hasta ridículas, ¿no? Porque de ahí pasamos a autonomías que son prácticamente provincias o provincias que se convirtieron en autonomía y después pequeñas ciudades que casi son pueblos como Ceuta y Melilla que queremos ser ciudades autónomas. Y al final esas estructuras que parecía que emanaban de la Constitución, ahora atacan a la Constitución creando una estructura elefantiásica, ¿no? Una burocracia tremenda que absorbe recursos y al final no repercute en beneficio ni de ella ni del propio país. Bien, y en lo que hace referencia a la estructura del Estado autonómico tiene toda la razón. El problema viene de la Constitución. En aquellos momentos poco más se podía hacer. Bueno, quizás sí que se hubiera podido hacer algo más, pero no hubo suficiente coraje para de alguna manera decidirse entre o Estado unitario o Estado federal. Un Estado federal tipo alemán, por ejemplo, hubiera sido razonable y plausible, pero la palabra federal da miedo. A que alguien habla de federalismo da miedo también porque lo usan mal, es decir, ahora se está diciendo que determinadas cosas son avanzar hacia el federalismo y no, se avanza hacia una confederación, no hacia una federación, entonces ahí hay que tener mucho cuidado con la palabra, ¿no? Pero sí que ahí es donde la Constitución necesita una revisión en profundidad y hace mucho tiempo que se ha constatado esto. Ya en los años 2000, cuando en el 2004 sube el señor Rodríguez Zapatero al gobierno, se inicia un procedimiento de reforma constitucional. Los conozco perfectamente porque participé en ello. Y llegamos hasta el informe del Consejo de Estado, que es una de las fases por las que hay que pasar. Entonces, lo que se vio que se necesitaba reformar mejor y más en profundidad era el Estado autonómico, porque había otras cosas que también, pero digamos eran más fáciles. Lo de la sucesión a la corona, eso no tiene secreto, es decir, es muy fácil de poder reformar. Hacer que el Senado sea una Cámara Federal, sí se consigue que el Estado sea un Estado autonómico, pero si no el Senado continuará funcionando sin ser Cámara Territorial. Esto voló por los aires con el pacto entre Maragall y Zapatero, que es lo que da origen al Estatuto de 2006 en Cataluña, que nadie lo quería ni tenía ningún interés en él, que lo intentaron hacer de manera que sobrepasara a la Constitución para obligar a cambiar después la Constitución. Dices, oiga, eso es una técnica que no sirve porque las constituciones no se han de adaptar a los estatutos se han de adaptar a las constituciones, hay una jerarquía normativa, no, esto no va por ahí. Y pues fue un desastre. Pero fue un desastre porque fue el inicio del agravamiento del problema. Porque en vez de pensarlo bien, racionalizarlo y hacer las reformas necesarias, ¿qué se hizo? Pues bueno, lo que yo llamo el federalismo de la centrifugación. Venga a centrifugar competencias, competencias para uno, para el otro, para el este, para el de aquí, para el de allá. Y en un Estado federal lo que es muy importante es tener las competencias claras, saber de quién son las competencias, saber cuántos entes forman la federación. En la Constitución ni tan siquiera está el nombre de las comunidades autónomas. Saber cuántos entes tiene la federación y luego, pues, por otra parte también el establecimiento de los mecanismos de coordinación y cooperación. Porque en Alemania, por ejemplo, ahora nos intentaban engañar diciendo que eso del cupo catalán sería como en Alemania, porque en Alemania recaudan los Länder. Sí, claro, recaudan los Länder. Recaudan según lo que establece la ley federal y luego es la ley federal la que redistribuye.
Y eso del principio de ordinalidad que querían establecer por aquí, eso no existe ni ha existido nunca, porque es de lo más injusto. No puedes pensar en un principio de ordinalidad porque lo que consigues al final es que el que más tiene más recibe y el que menos tiene menos recibe, porque es seguir el orden. Bueno, pues la Constitución eso no lo permite. Lo que pasa es que la Constitución, tal como está ahora todavía, no nos acaba de ayudar a clarificar las cosas. Sería necesario establecer con mayor claridad las competencias, constitucionalizar los órganos de colaboración y cooperación, porque esto lo tienen todos los estados federales, e introducir un principio que al Tribunal Constitucional Federal de Alemania le ha servido muchísimo para muchas cosas, que es el principio de lealtad constitucional. Porque quizás el problema más grave que tenemos en estos momentos en toda esta estructura de poder que tenemos organizada es la quiebra de ese principio de lealtad constitucional. Indicarles que disponemos de 10-15 minutos como máximo. Y por favor, si antes decía que concretaran con las preguntas, ahora ya insisto. Buenas tardes. Mi cordial felicitación al Club Liberal por esta espléndida sesión académica. Sin duda la universidad está aquí, aunque la universidad no preste mucha atención a los temas de fondo que se están analizando. Un comentario y petición de opinión a la profesora Teresa Freixes. Yo creo que la transición ha sido demasiado unificada. El texto constitucional español no está muy distante de la ley orgánica del Estado. Unidad de poder y coordinación de funciones, que es lo que el presidente que gana la mayoría parlamentaria, que sea con un voto, se hace con toda la estructura institucional del Estado. Y ese es un defecto que hay que subsanar por el hecho de que si no lo subsanamos y metemos que tenemos que utilizar algo más de remos, habría que montar una operación no solo por mar, sino por tierra y aire. Si no llegamos a esa decisión de acción, me temo que se puede consolidar el actual presidente, tantos años como el general estructuró la ley orgánica del Estado con esa máxima que pervive de unidad de poder y coordinación de funciones. Yo creo que mal está en teoría jurídica el que el presidente haya dicho las cosas que ha dicho sobre la Fiscalía o sobre que puede prescindir del legislativo. Pero la verdad es que está en su derecho, con minúscula, porque muchos aspectos de la Constitución del 78 nos han configurado sistema jurídico de minúscula, es mi opinión. Entiendo y le pido en ese sentido criterio si no hay también un proceso constituyente o plantear ante Europa estas distorsiones de deslealtad institucional del Estado español ante Europa, en el tema de reglamento europeo sobre elecciones, estos temas de articulación internacional. Bueno, vamos a ver. La transición fue un pacto en el que intervinieron sectores del franquismo que se dieron cuenta perfectamente de que el sistema decaía, que el sistema no era adecuado para el mundo en el que estábamos insertos y en el que nos queríamos insertar en Europa. Había sectores del franquismo que querían insertarse en Europa. Entonces fue un pacto. ¿De dónde sale la OCDE? No sale de las arenas del mar. Por lo tanto, digamos, no nos tenemos que extrañar de que, por ejemplo, el Poder Judicial sea considerado como único en la Constitución, mientras que no es así considerado ni el Legislativo ni el Ejecutivo, porque el Legislativo y el Ejecutivo tienen doble nivel, el nivel del Estado y el nivel autonómico. Es decir que puede haber efectivamente alguna reminiscencia, pero
Lo que sí que es verdad es que no quisimos, y lo digo en primera persona porque estuve en ello, no quisimos de ninguna de las maneras que aquello derivara del sistema jurídico del franquismo, y de ahí la disposición derogatoria de la Constitución, por la cual se derogan todas las leyes que habían sido las leyes fundamentales del régimen. Claro, la Constitución no nace tampoco en el vacío, porque el sistema jurídico anterior pervivió en lo que no era contrario a la Constitución. Y esto es así siempre, porque si no es imposible que un país, digamos, pueda funcionar. Es evidente que no hay lealtad constitucional, eso es una cosa evidentísima. No la hay desde los populismos de izquierdas ni desde los populismos nacionalistas, no la hay. Su fijación es destruir el sistema. Están digamos, socialmente de capa caída. Lo que pasa es que han tenido la gran suerte de encontrarse con un político al cual no le han hecho ascos determinados votos y determinados apoyos. Pero eso no es un problema de la Constitución, eso es un problema de la política. Porque hubiera podido hacer lo mismo Felipe González cuando el Partido Popular le sobrepasó en votos, se hubiera podido aliar con Izquierda Unida y no lo hizo. Y dijo que gobierne en minoría el partido que ha sacado más votos en las elecciones, que es lo normal en democracia. Por eso digo que no es un problema de la Constitución, sino que es un problema de los políticos. Aquí ha renacido de alguna manera el constitucionalismo smithiano, que estuvo muy en boga en la Europa de entreguerras, en Alemania, y que aquí también en España durante el franquismo tuvo su influencia, porque de los pocos autores extranjeros que se traducían y que tenían influencia aquí, pues teníamos toda la teoría de Carl Schmitt, que es la regla de la mayoría. Basta con tener la mayoría para poder gobernar. Pues no, señor, no basta con tener la mayoría, porque la mayoría se puede equivocar. De hecho, la mayoría se equivoca. Si no, no serían necesarios los tribunales constitucionales, ni serían necesarios los tribunales supremos ejerciendo el control de constitucionalidad como lo hacen en Estados Unidos, en Suiza o en otros países. ¿Por qué están? Pues porque la mayoría se puede equivocar. No basta con tener más votos, hay que tener políticas justas. Y este es el grave problema que también tenemos, que ahora se ha imbricado dentro de la política española la regla de la mayoría. Y por lo tanto es cuestión de encontrar esa mayoría de votos, aunque sea uno más, y eso ya se considera, bueno, decían los ministros, ejercicio de la soberanía nacional, que dices, bueno, oiga, en fin, primero repasen un poco lo que es el concepto de soberanía y después digan, pero esa idea smithiana, que es lo que legitima en Alemania las leyes habilitantes, y que a partir de ahí Hitler toma el poder sin necesidad de romper con el sistema, es exactamente la misma técnica que se está utilizando aquí con esto de la regla de la mayoría. No digo los contenidos, digo la técnica. Y es una técnica nefasta, porque puede legitimar cualquier cosa. Y así como todos los estados tienen derecho, tienen normas, no todos los estados son estados de derecho. Y eso hay que tenerlo también muy presente. Muy bien, pues vamos a ir dando finalización a este acto. Teresa, muchas gracias. Has completado mucho más la conferencia con las respuestas que nos has ido dando. Te lo agradezco, enhorabuena. A continuación, yo quiero indicar que agradecerle a todos ustedes, por supuesto, su presencia,
en este acto que hacemos cada año y quiero hacer público el agradecimiento a todas aquellas juntas directivas y socios que han colaborado para elaborar este acto y especialmente a nuestra socia Elena, que ha hecho posible que este premio se lleve adelante. Así que muchas gracias. A continuación vamos a aquellas personas que se han apuntado para la cena, vamos a ir a la planta de arriba, vamos a tener primero un cóctel y luego tendremos la cena. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias.